Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, ¿cómo le va? Eh, Efectivamente, las instituciones están bastante debilitadas. Lamentablemente, en este momento en el país tenemos un Congreso que no funciona regularmente en sesiones ordinarias, sino en sesiones especiales, y en muy pocas oportunidades. Una gran cantidad de decretos de necesidad de urgencia por parte del Poder Ejecutivo y un poder judicial que en definitiva termina resolviendo los grandes problemas que hay en el país y donde se plantean también una serie de dificultades como consecuencia de la gran cantidad de problemas políticos que se han judicializado, ¿no es cierto? Como ha ocurrido con esto de la provincia de la ciudad, de la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, en este momento estamos viviendo un momento muy difícil, además de todos los cambios que ha exigido el aislamiento y la nueva tecnología. Dale, Ricardo, sí. no, Jorge, no, yo lo que quería preguntarle a Jorge es decir, en 1994, cuando se reformó la Constitución Nacional, la ciudad autónoma de Buenos Aires pasó a ser una especie de provincia más. La pregunta que yo quería hacerle a ustedes desde el punto de vista constitucional es si esa justicia que de alguna manera falló en favor de la presencialidad en las escuelas, tiene el argumento suficiente, el respaldo suficiente como tienen las justicias provinciales de otros entes federales para tomar decisiones de estas características y que no tenga que ir a la Corte Suprema de Justicia a resolver todos los problemas que la política no termina de resolver. Bueno, lo que pasa es que se han planteado dos situaciones distintas. Uno de particulares que han hecho un juicio en contra de la ciudad de Buenos Aires, que es la que en definitiva tiene que suprimir los colegios, porque los colegios dependen del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y en consecuencia, allí, en un fallo bastante bien fundado, se dispuso de que se debían, que el decreto de necesidad de urgencia no debía ser aplicado en la ciudad de Buenos Aires y que el gobierno estaba autorizado para hacer funcionar los colegios. Luego, ¿no es cierto?, se presenta por parte del gobierno nacional ante la justicia federal una cuestión de inhibitoria, ¿no es cierto?, en la que se dice que es un problema federal y no de carácter local. Y bueno, allí se dicta un fallo contradictorio que en este momento va a ser resuelto seguramente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A ver quién le corresponde, ¿no es cierto?, en definitiva decidir, pero en definitiva la que tiene que decidir en definitiva va a ser la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ahora, Jorge, un poco volviendo a la pregunta de Ricardo, ¿cuál es su opinión respecto de si es una verdadera autonomía como una provincia o no? Si tiene Sí, la misma... efectivamente. Perdón, es una provincia que digamos que de a poco, ¿no es cierto?, se va convirtiendo en lo que la Constitución quiso en 1994. Como por ejemplo la gran cantidad de juzgados, digamos, federales actuales que deberían pasar a la Ciudad de Buenos Aires y no los pasa porque lo estamos manteniendo todos los ciudadanos desde el interior del país. Y así pasa con las reparticiones también. En consecuencia, digamos, ya pasó la Policía Federal, por ejemplo, y se convirtió en policía local, ¿no es cierto? Los colegios dependen, ¿no es cierto?, del gobierno local y en consecuencia, bueno, el que tiene que decidir respecto de eso, y ahí hay un principio de igualdad ante la ley, porque en definitiva, ¿por qué se le prohíbe a la Ciudad de Buenos Aires y no se le prohíbe a Córdoba, a Mendoza, a Jujuy y a Tierra del Fuego? ¿Me entiende? Porque en definitiva están en las mismas condiciones, o sea, jurídicamente, claro, digamos, ha habido lo que es seguro, ¿no es cierto?, que es inconstitucional es el decreto de necesidad de urgencia, porque se ha metido en una cuestión local que en definitiva depende de cada lugar, y las razones que se han dado, así lo dice el fallo de Buenos Aires, de la Cámara de Contencioso Administrativa número 4, dice que el gobierno nacional no ha fundado las razones para hacer la diferencia entre la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y el resto del país.
Es una párrafo que pocas veces en la prensa se ha manifestado, pero que está muy claro en la sentencia. Bien. ¿Ricardo? No, lo que quería, digamos, para sumar, digamos, a la pregunta tuya, es concretamente si hay un avance sobre la autonomía de la ciudad de Buenos Aires por parte del gobierno nacional. Es decir, si este es un principio que de alguna manera puede materializarse en el caso de que en la elección intermedia el gobierno o el oficialismo se quede con las dos cámaras, con mayoría en las dos cámaras. Sí, bueno, lo que le quiero decir respecto, el punto más importante respecto del tema que se está discutiendo desde el punto de vista jurídico es la situación de desigualdad. O sea, ¿por qué a todas las provincias se les permite que los gobiernos locales hagan abrir o cerrar sus colegios de acuerdo a las circunstancias del caso? ¿Por qué no en la provincia de la Ciudad de Buenos Aires? Y eso es lo que dice el fallo. El fallo dice, no hay razones para que se le dé a uno y no se le dé al otro. Se da cuenta, si son todos están en las mismas condiciones, porque acá más el tema de la autonomía, si son provincias o no son provincias, las escuelas de que estamos hablando dependen del gobierno de Ciudad de Buenos Aires, igual que la de las provincias, ¿no es cierto? Y en consecuencia, en ese sentido, deberías tener un trato igualitario, ¿no es cierto? Pero bueno, en definitiva, la que va a terminar resolviendo, como hizo el gobierno de Buenos Aires, que recurrió ante la Corte Suprema, claro, es que está demorando la Corte para tomar una decisión que en definitiva va a ser la decisión definitiva, ¿no? Lo llevo, por último, de mi parte al menos, a un plano más general respecto de los DNU. Porque mucho usted que obviamente es el especialista, mucho se ha debatido. Sí. Si el DNU tiene fuerza de ley, es lo mismo que una ley, aunque no haya pasado por el Congreso, pero tiene fuerza de ley. Después se dicta un DNU el año pasado, donde todos tuvimos que estar encerrados por ese DNU. Pero después dictó ahora otro DNU sobre la misma cuestión, pero le dijo a los gobernadores que si querían adherir, que los invitaba a que adhirieran. ¿Cómo es la cuestión? ¿Tiene fuerza de ley? ¿No tiene fuerza de ley? Según qué DNU sea. Los DNU, cuando están bien dictados, ¿no es cierto?, tienen fuerza de ley, cuando están bien dictados. Y deben ser revisados por el Congreso, algo que la ley que establece cómo se hace la revisión es bastante deficiente y por eso es que prácticamente nunca se llegan a derogar como deberían hacerse cuando son inconstitucionales, como podría ser en este caso. Ahora, las leyes que dicta el Congreso y las leyes que dicta el Poder Ejecutivo a través de los DNU también pueden ser inconstitucionales, ¿no es cierto? Y acá, en este caso particular, yo le estoy señalando de que se ha creado una situación de desigualdad entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires respecto al resto del país, y no se han dado las razones. Porque si usted me hubiera dicho, se ha dado, ¿no es cierto?, un mayor contagio con motivo de que los colegios, ¿no es cierto?, estaban funcionando, etcétera, etcétera. Pero nada de eso se ha dicho en los fundamentos de ese DNU. En consecuencia, por ese motivo es que la Cámara tomó esa decisión, digamos, en un fallo bastante bien fundado, que bueno, después si es competencia de la Justicia Federal o de la Corte Suprema, en definitiva, acá lo que falta es el fallo de la Corte, que es la que en definitiva tiene que fallar, incluso sobre la competencia y sobre la constitucionalidad del decreto de necesidad de urgencia. Muchas gracias, doctor Gentile. Muchas gracias, Jorge. No, gracias. No, gracias a ustedes.